Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente en esta ocasión desde aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y tenemos el gusto de tenerle hoy al pastor Petco aquí en la sala de redacción. Pastor Petco, bienvenido. Muchas gracias, saludos queridos hermanos. Ok, a cada uno de ustedes también les damos la bienvenida. Qué bueno que nos sigan y esperamos que cada programa pueda ser de bendición también en el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a comenzar el programa de hoy con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder también hoy compartir de tu palabra a través de este medio. Bendice a los hermanos que se han conectado, los que se irán a conectar, para que tú puedas bendecir también la presentación del mensaje. Bendice al pastor Petro, quien va a hacer la presentación, contestar las preguntas y darnos sabiduría para poder entender este tema tan interesante también. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y tu bendición. Te lo agradecemos también con la bendición para aquellos que están en medio de las necesidades, de las dificultades económicas o salud, o en medio de la guerra como nuestros hermanos en Ucrania. Tú seas bendiciéndoles también. Guárdanos y protéjanos y cuídanos, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos. Es un gusto poderles tener también en nuestro programa de preguntas y respuestas el día de hoy. No olviden que ustedes pueden escribirnos al correo de info@sda1844.org o también pueden dejar sus comentarios, sus inquietudes también en el chat de Facebook o también de Zoom. A los hermanos también que nos siguen en YouTube, bienvenidos, el Señor les bendiga y esperamos que el Señor pueda bendecir el programa de hoy también en la presentación del tema que ya fue anunciado y es acerca de la verdad o de la doctrina del anticristo, Es un tema bastante importante, interesante. Esperamos que ustedes también lo puedan disfrutar y puedan también compartirlo con otras personas e invitar a otras personas para poder escuchar estas presentaciones tan importantes en este programa. Bienvenido, Pastor Petco, nuevamente. Gracias. Y el tema del anticristo es un tema bastante interesante y discutido, ¿no? También aún dentro de nuestras iglesias, en las iglesias evangélicas, afuera también hay películas que hablan de anticristo y se titulan así, el anticristo, ¿no? Muchas películas, canciones también, grupos musicales. Es un asunto bastante interesante y que a veces trae miedo también cuando vemos esas películas acerca del anticristo, como que causa terror por la forma como se presenta y se hace un asunto de una declaración de solamente de miedo. Pero ¿es esto real? ¿Es esto el anticristo? ¿O bíblicamente y la historia también qué nos dice acerca del anticristo? Y tengo algunas preguntas acá y es la siguiente: ¿quién es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es una organización? ¿Es un sistema quizás de gobierno? Es muy interesante esta pregunta. Vamos a ver durante la presentación que eso fue un dilema durante el desarrollo de esa doctrina, porque algunos consideraban que el anticristo es una persona específica. Entonces, especialmente relacionado con el fin del mundo, ellos esperaban o esperan la apariencia de esta persona. Entonces eso sería como una señal del tiempo y ya, eso ya viene el fin.
Sin embargo, otros, considerando la amplia descripción del anticristo, del hombre del pecado, entonces se consideró que eso no es solo una persona. Además se menciona de los anticristos que aparecen. Entonces se dio entonces esa parte de confirmación de que no es solo una persona, sino es un sistema que cumple toda la descripción del anticristo. Y vamos a ver cuando estudiamos la conclusión de quién es anticristo y todas las características del anticristo, que es una descripción muy extensa y se trata no solo de una sola persona, pero se trata de un sistema que está combatiendo las doctrinas de Cristo. Es algo interesante lo que usted acaba de decir, porque cuando uno lee primera de Juan 2:18, Juan habla de que en el último tiempo, hablando del último tiempo, yo quiero leer el texto, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, ¿sí? Y así ahora han surgido, dice, muchos anticristos, no dice uno, sino muchos anticristos. Eso es algo interesante. O sea, no es una persona o es una organización, porque habla también de muchos anticristos, ¿no? Pero cuando hablamos de anticristo, es ese anticristo como que el que niega a Cristo, se opone a Cristo, o el que se hace pasar por Cristo. ¿Cuál sería esa declaración? ¿O todas tienen que ver con lo mismo? Cuando hablamos del anticristo, vamos a ver que la Biblia menciona, o Juan menciona el nombre anticristo, pero Pedro está hablando, o Pablo está hablando del hombre de pecado. Entonces Apocalipsis habla de Babilonia. Entonces ha caído Babilonia, y todos se refieren de esa apostasía doctrinal en el fin del tiempo, justo antes de la venida de Cristo. Es como parte de las señales del tiempo, pero en el mismo tiempo es un movimiento contra los fieles, contra los santos, y ese movimiento no empieza en el fin del tiempo, eso ya empieza en el tiempo de Juan, porque él dice: ya se ha demostrado su existencia del anticristo, ¿sí? Y se está presentando, y vamos a ver que la doctrina del anticristo prácticamente empieza desde el tiempo de los pioneros cristianos, de los primeros autores que escriben en la iglesia. Ahí se menciona la doctrina del anticristo así como nosotros la conocemos hoy. Ya, está bien. Hay otra pregunta, y es la siguiente. Seguramente ustedes, y especialmente hablo a las personas nuevas que nos siguen en algún momento, que irán a ver el video más adelante en otra ocasión. Entonces el asunto es cómo podemos identificar al anticristo, cómo podemos saber: oh, este es el anticristo. ¿Cómo es? ¿Por las ideas falsas? ¿O es porque no obedece la palabra de Dios, no guarda los mandamientos de Dios, y yo puedo identificar lo que es el anticristo? Es muy interesante esa pregunta, y vamos a ver que para reconocer o para conocer el anticristo debemos conocer los principios mencionados en la Biblia. Y cuando lo hacemos, entonces, ¿qué sucede? Es que fácilmente podemos diagnosticar dónde está el anticristo, o si no, dónde está el anticristo, qué son los principios. Y por ejemplo, si vemos un principio del anticristo y alguna organización, quizá no son todas, pero algunas, ya sabemos que esa organización o esa persona ya está corriendo un peligro, ¿sí? Una de esas es la adoración
que se exalte sobre Dios y le adoran como Dios. En el momento cuando una persona, sea pastor, si es un líder, empieza a degustarle ser adorado, ser elevado, o su opinión, que su opinión vale más que la opinión de la iglesia, ya es un peligro, porque ya marca algunos principios, algunas descripciones del anticristo. Entonces es un peligro, es un principio de apostasía. Ya. Sí. Está bien. Hay una pregunta más y es la siguiente. ¿De dónde vendrá el anticristo? Porque hay personas que dicen, bueno, puede ser de Siria, puede ser de Irak, puede ser el sistema de el paganismo o también el Islam. ¿De dónde vendrá el anticristo? Es interesante, hay muchas teorías también contemporáneas. Hoy día hay teorías de todo tipo, pero cuando nosotros consideramos que el anticristo es una persona y que todavía no ha venido, entonces sí estamos esperando que aparece una persona con tal requerimiento de descripción. Pero si consideramos que es un sistema, que es un tipo de doctrina que lucha contra la doctrina del Evangelio, fundamentales, entonces ese personaje o esa organización ya existe y ya se ha demostrado, ya se ha confirmado, comprobado, y entonces no necesitamos pensar que hay que esperar. Ella ya vino. El único es que se va a presentar una demostración poderosa en el fin del tiempo, no. Y lo sabemos eso cuando la marca de la bestia se impone a todo que vive en la tierra. Entonces deben tomar decisión, obedecer a la bestia y aceptar el anticristo prácticamente, o esperar al Cristo verdadero. Amén. Bueno, seguramente ustedes están haciendo también otras preguntas más. Pero vamos a darle el paso al pastor, que tiene una presentación que nos va a ampliar seguramente las respuestas a estas preguntas y a las preguntas que usted tiene. Y si quedan algunas preguntas, ustedes pueden escribirnos, por favor, para que en el próximo programa podamos participar y dar respuesta a estas preguntas. Así de que es el tiempo para que escuchemos la presentación, por favor. Muchas gracias. La doctrina del anticristo, como ya se mencionó, es una doctrina que es muy antigua y también es sujeto de muchas especulaciones, y vamos a ver algunas de ellos en esa presentación. Pero primero, para empezar en el lugar oportuno, hay que empezar por la Biblia y ver la descripción de quién es el anticristo. El primero de Juan es que hace muchas descripciones especialmente de la doctrina del anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, es que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es en el último tiempo. Aquí ya entendemos que el anticristo ya en el tiempo de Juan ya tiene una demostración, una presencia, y no es que esperemos un anticristo específico que viene en el fin del tiempo, sino ya está la demostración del anticristo. ¿Quién es mentiroso? Sin él que niega el Jesús es el Cristo. Ese es anticristo. Él niega al Padre y al Hijo. Entonces aquí tenemos una descripción de la doctrina del anticristo. Como el término mismo dice, anticristo significa que es el opuesto de Cristo. Y aquí podemos ver la primera señal, o el primer principio que describe el anticristo,
y eso es que niega la existencia del Padre y de Jesús. Más de eso se dice en 1 de Juan 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu de anticristo. Entonces, otra vez tenemos esas dos partes de doctrinas, una que dice que Jesús, que niega a Jesús como Dios y el Padre, y el otro que niega que Jesús ha venido en carne y se ha hecho humano. Entonces son las dos partes muy importantes de la doctrina del anticristo. Esas son doctrinas que ya existían en tiempo de Juan y la iglesia luchaba contra estas doctrinas. Más tarde viene también la doctrina fuerte de arianismo, que negaba prácticamente la divinidad de Cristo como igual al Padre, sino como una deidad, pero menos que el Padre. Y todo eso son partes de la lucha de la iglesia primitiva con doctrinas equivocadas. Y de acuerdo de el apóstol Juan, todas esas doctrinas relacionadas con la naturaleza de Cristo fueron doctrinas del anticristo. Vamos a ver más en Mateo capítulo 24, las señales del tiempo. Se habla también de un personaje parecido del anticristo, pero se llama de otra manera. Se menciona, el mismo Jesús habla de la abominación desoladora. Por tanto, cuando viene el lugar santo de la abominación desoladora, de que habla el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Entendemos que esa señal fue una de las más concretas señales que Jesús dio, y aquí está el portal, la puerta donde Jesús abre. Para entender las profecías hay que ir al profeta Daniel. Entonces, como el profeta Daniel no fue reconocido por los judíos ortodoxos hasta hoy, no está incluido en el canon del Antiguo Testamento, pero Jesús sí lo considera canonizado. Entonces, el libro de Daniel, él lo recomienda para que poder entender en qué tiempo nosotros vivimos. Y ahí está Daniel 11, donde se habla de la abominación desoladora, y se levantarán de que tropas profanarán el santuario, la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, pero no solo es Daniel 11, es Daniel 8 también, que habla del principio del juicio, y sabemos que eso fueron las profecías fundamentales del movimiento adventista, que para que ellos entiendan lo que es por venir y cómo interpretar las profecías relacionadas con el tiempo del fin. También el apóstol Pablo habla del anticristo, pero lo nombra con otro nombre, y él le dice el hombre del pecado. Y ahí tenemos más descripciones de quién es el anticristo. No se engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifiesta el hombre del pecado, el hijo de perdición, oponiéndose, levantándose contra todo que se llama Dios y que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios, como decir Dios haciéndose parecer Dios. Aquí tenemos más descripciones relacionadas con el anticristo, y son muy idénticas de eso que habla Juan, y también presentado por mismo Jesús.
También versículos 7 y 8 dice, porque ya está hablando el mismo de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitada del medio del ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicio de cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con resplandor de su venida. Entonces, otra vez se confirma que eso es la apostasía tremenda antes de la venida de Cristo, y se menciona de nuevo que ese hombre de pecado no es solo un hombre de pecado, sino es una persona que se adora, que se levanta sobre la doctrina de Dios, pero también que se adora. Aquí también se hace una referencia no solo de una sola persona, sino de una institución que se opone a la ley de Dios. Vamos a ver que en Apocalipsis, antes de la venida de Cristo, así como Pablo lo ve, esa gran apostasía o ese problema de doctrinas falsas están bajo otro nombre y con otra descripción. Y aquí se habla de la institución que se llama Babilonia. Y sabemos que Babilonia la grande o la ramera, como lo llama también la Biblia, entonces se refiere a una mujer. Y mujer sabemos que es símbolo de una iglesia, y la mujer Babilonia o la ramera es exactamente lo opuesto de la mujer santa vestida con vestido blanco. Y entonces otra vez tenemos el Cristo y el anticristo, la iglesia de Dios y el enemigo de la iglesia de Dios. Y aquí tenemos involucrado en ese símbolo de Babilonia, también tenemos involucrado la bestia, la marca de la bestia, el número de la bestia. Pero vamos a ver esto en el próximo diapositiva. Aquí vamos a ver el misterio Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Así que eso que apóstol Pablo hablaba de la apostasía antes de la venida de Cristo, aquí tiene una descripción distinta de este mismo evento. Es la madre de toda apostasía. Y ya vi la mujer embrodada en su sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Cristo. Una otra repetición de la descripción que ese sistema del anticristo está persiguiendo, matando los cristianos fieles y lo convierte en mártires. También en Apocalipsis 14, el mensaje angélico es muy importante para los últimos días, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquel grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Una otra repetición de la profecía de Pablo, relacionada con el anticristo, con el hombre del pecado. Aquí está en el cuadro de esta mujer Babilonia. Si alguno adora a la bestia y su imagen, y aquí tenemos ya la descripción y la advertencia, entonces él pierde su salvación. Con más detalles vamos a verlo en este próximo diapositiva. La marca de la bestia, su imagen y número. Y vamos a ver que eso no es una doctrina que nosotros hemos encontrado en la Biblia, sino es parte de la doctrina protestante, porque el número 666 se aplicaba como el número, explicando que es el número del Papa de Roma, desde muchos siglos antes de que el adventismo existía. Pero vamos a ver qué es esto. La bestia, porque tenemos imagen de la bestia, porque tenemos el número, y gana a los moradores de la tierra por los señales, y le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra
que hagan la imagen de la bestia y que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que desde espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable. Y hará que cualquiera que no adorese la imagen de la bestia sean muertos. Bueno, aquí tenemos más detalles porque el apóstol Pablo dice nada más que va a venir la apostasía antes de la venida de Cristo. Y va a venir el hombre del pecado o el anticristo. Pero aquí se explica con más detalle cómo va a venir, cómo es esa apostasía y cómo se enfrenta prácticamente a una persecución tremenda. Se habla de una bestia, de una marca de la bestia. La bestia en Apocalipsis siempre representa un poder terrible, un poder negativo, a veces es el diablo mismo y a veces son los representantes del diablo. Y aquí tenemos esta bestia que sabemos que es una descripción de la Iglesia Católica y esa bestia tiene una imagen, una copia, una reflexión que es diferente pero es muy parecida. Y eso sabemos que se encuentra fácilmente entender cuando se considera el moderno protestantismo, Estados Unidos como nación y como iglesia protestante. Y el número, vamos a ver aquí en los próximos versículos 18, dice que el número que tiene es un número de hombre, 666. Esos tres números de 6 están muy famosos, se aplican al satanismo, se aplican a veces hasta músicos modernos de rock and roll lo usan porque ellos sí se identifican con una adoración satánica. Pero aquí dice que ese número prácticamente no es un asunto de una secta separada, sino es el número de la imagen de la bestia, y eso se dará a todo que lo tienen. Y si alguien lo rechaza, vamos a ver que ellos sufren unas consecuencias. Así como el pueblo de Dios tiene un sello, que es el sábado, aquí entendemos que la marca de la bestia es lo contrario del sello de Dios. Entonces es el día, sabemos que es el día domingo, la ley dominical que estamos esperando de surgir en el tiempo del fin, así como dice esa profecía, y así como apóstol Pablo también predice que antes de la venida de Cristo viene la apariencia del hombre de pecado, y pecado es transgresión de la ley de Dios, y la ley de Dios se transgrede en ese caso con la imposición de la ley dominical, transgresión de la ley de Dios por transgredir el santo sábado. O sea que tengo una pregunta ya sobre eso, o sea, Sí. sobre esta parte, porque aquí estamos hablando de Apocalipsis, en el cual se nos habla de la imagen de la bestia, de la imagen de la bestia, pero también de un número, presentando a una organización. O sea que cuando hablamos del anticristo, no es solamente una persona, sino tenemos que identificarlo más en relación a una organización, ¿cierto? Así es. O sea, ¿cómo podemos aplicar estos versículos a ese anticristo? Porque está en contra de Cristo, el mensaje que se está presentando allí. De una y otra manera, la dificultad en ese caso es que en varias descripciones se habla del hombre del pecado. Entonces se enfoca el anticristo y una persona. En este caso del catolicismo, que vamos a ver que se presenta en como una explicación de los cristianos
principales y también después de la Reforma y después de los otros reformadores como Luther y Wycliffe. Pero que vamos a entender es que es una organización, es una iglesia, pero esa iglesia está apostatada no solo por su doctrina, pero por tener un hombre que, de acuerdo a la doctrina, es el pontífice, es el representante de Cristo, y eso es el papado. Otra vez no se trata de un solo papa específico, sino de su oficio como tal, porque todos los papas que vienen, ellos toman la misma sistema y la misma descripción. Ellos consideran que son pontífices, que son representantes de Cristo en la tierra, los únicos, son las cabezas de la iglesia de Dios. Y sabemos que la cabeza es Jesucristo. Entonces ellos usurpan prácticamente algunas características de Dios, se lo toman como características propias, y de esa manera ellos prácticamente están adorados, el Papa está adorado como un Cristo en la tierra, perdona pecados, se considera infalible, tiene su triple corona, que es también el símbolo de los tres cielos que tiene el universo. Entonces el Papa no tiene nada que ver con el universo, mucho menos es él el único vicario aquí en la tierra, pero esas son las características que vamos a ver, que son las características del anticristo, y se aplican como a la persona del Papa, así también con la organización de la Iglesia Católica, y por eso surge a veces un poco de confusión, pero no es ninguna confusión. Vamos a ver qué es exactamente lo que los apóstoles y el profeta están describiendo. Interesante, gracias por esa aclaración. Y encontramos algo porque el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. O sea, y eso es lo que muestra, de acuerdo a la diapositiva que ha presentado, es lo contrario, es colocarse, porque anti, ese prefijo, significa contra o en lugar de, y eso es lo que hace esa doctrina o esas enseñanzas. Podemos continuar. Lo importante de ese caso, ¿por qué ese tema es tan sensible y se habla mucho del anticristo? Es porque es una de las señales muy claras de la venida de Cristo. Entonces, cuando aparece el anticristo, ya sabemos que dice: huye en las montañas. Entonces ya la situación es muy determinada, porque las otras señales, guerra, hambre, terremotos, desastres naturales, eso todo tiempo existe. Y serán hasta el fin del mundo. Obviamente va a ser más, se extienden en números, pero la señal que es muy clara en ese sentido es la venida del anticristo. Y la venida del anticristo, en ese caso, de acuerdo del Apocalipsis, es exactamente la transgresión de la ley de Dios, el hombre de pecado que forza todo el mundo de transgredir la ley de Dios, y eso es introduciendo un día falso de adoración. A ver si hemos entendido un poco. Eso no quiere decir que va a aparecer solamente en ese momento, sino porque ya han salido algunos textos que ya ha comenzado, ya ha tenido su influencia. Solo que, a ver, cuando usted menciona que va a ser un poco antes de la venida del Señor Jesús, es como va la parte culminante. ¿Es correcto? Es correcto, porque en la Edad Media tenemos una enorme persecución de los santos, muchos mártires, no porque otra cosa, pero porque ellos querían nada más leer la Biblia y tener el Evangelio. Y solo por eso fueron perseguidos, fueron excluidos de la iglesia, fueron quemados en las hogueras
terribles torturas fueron aplicadas a los santos por esta misma organización. Entonces ellos, ese sistema, esa organización cumple en todo la descripción que encontramos en la Biblia. Y se repetirá nuevamente ya. Y se repetirá, se continuará. Hoy día, por ejemplo, eso es el fenómeno que tenemos hoy día, que las personas dicen, ay no, hoy día la Iglesia Católica ya no vuelve a pasar eso. y ya pidieron perdón y todo eso, pero la profecía sigue diciendo que eso se repetirá antes de la venida de Cristo. Y por eso el engaño del ecumenismo, ¿no? Porque trabaja en ese sentido, o sea, hacer creer que ahora ya no es de condenar, que ya no va a pasar, ya no debe pasar lo mismo que sucedió en la Edad Media, que eso no se va a volver a repetir. Pero para nosotros tenemos un mensaje que el Espíritu de Profecía nos muestra de que es el engaño de Satanás. Exactamente, ¿no? Y la Biblia misma dice que está engañando este hombre de pecado, esa poder desoladora, está engañando con sus señales. Entonces hay señales, el espiritismo, los milagros que suceden. Entonces todo eso engaña, mostrando que, ay mira, aquí también en la iglesia dominical, pues ahí está la presencia del Espíritu Santo, así que no es necesario fijarte de la ley de Dios, de esto y del otro. Entonces hay una doctrina sutil que intenta de engañarse, es posible, hasta los elegidos, como dice la palabra de Dios. Así es, así es. Bueno, vamos a ver, ya hemos entendido de la marca de la bestia, de la imagen de número, y es interesante que desde muy temprano los reformadores protestantes prácticamente conectaron la doctrina del anticristo con la doctrina de Babilonia, o con Babilonia, con la imagen, con el número, y hacen una referencia directa al cálculo, por ejemplo, de 666, que eso es el Vicarius Filii Dei, de la corona original del papado. Eso lo hacen antes de la existencia del adventismo. Entonces hay una interpretación constante dentro del protestantismo que tiene que ver con esta doctrina. Y vamos a ver aquí la conclusión. Tenemos aquí varios puntos, la descripción prácticamente del quién es el anticristo, y como tenemos esa pregunta, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cómo saber dónde está el anticristo? ¿Quién es el anticristo? La enseñanza de que Jesús no es el Mesías es número uno. No solo, como entendemos que hay un engaño, entonces a veces la iglesia que representa el anticristo no directamente discute la existencia de Cristo, pero lo reemplaza con una persona, un pecador, que es el Papa. Entonces de esa forma prácticamente se niega Cristo como el Mesías. O por ejemplo, la Iglesia Católica asume la responsabilidad que solo por el perdón de la Iglesia uno puede recibir el perdón de sus pecados. Con otras palabras, Jesucristo aquí no se necesita, porque la Iglesia es que hace las cosas, la Iglesia es que es el representante aquí de Dios. Entonces hay que ir a la iglesia a confesarse. Así confesarse nada más a Jesús sin un sacerdote, ya eso no funciona, no sirve. Y ahí se usurpan, prácticamente se roban los atributos divinos de Jesús y se aplican a la iglesia, al sacerdote y al papado, especialmente como pontífice principal. La negación de la relación entre el Padre y Hijo, negando también que el Hijo es Dios. Es un rechazo de la deidad como tal, Padre e Hijo,
y también aquí incluye el asunto de la divinidad de Jesús. También el próximo es la falsa doctrina de que Jesús no ha venido en carne. Esos son versículos que podemos verlo en la epístola de Juan, y él describe esas doctrinas como el principio de la apariencia del anticristo. También tenemos se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Eso es de apóstol Pablo. Es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como que si fuera Dios. Y ahí tenemos también otra vez esa reflexión que el papado es el mejor prototipo de esa descripción. La abominación de la desolación, profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio. Es una repetición prácticamente de todo que se habló hasta este momento. Es solo la profecía de parte de Daniel. También vamos a llegar ahora, digamos, en Apocalipsis. Babilonia la Grande, embriagada de la sangre de los santos, persecución de los santos, y sabemos que eso especialmente en la Edad Media fue una furiosa persecución. Por eso los puritanos y los creyentes huyeron a Estados Unidos, porque ya no se podía sobrevivir en Europa por la persecución de la Iglesia Católica. Engaña a los moradores de la tierra por los señales. Aquí tenemos la astuta forma de cómo el anticristo está prácticamente obrando. A veces es invisible, a veces se presenta como un ángel de luz, a veces se presenta como una doctrina muy agradable, como es el ecumenismo. Vamos a seguir paz y seguridad, pero los fieles no se deben engañar, porque eso es una línea profética que se ha creído por la Iglesia de Dios por cientos de años, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Y aquí tenemos una descripción más profunda, y hacía que todos que pusieran una marca que no pusieron una marca a su mano derecha o sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino los que tuvieron la señal en obra de la bestia, el número de su nombre. Entonces, y el número es 666. Bueno, podemos ver que esos son los principios fundamentales, y podemos reconocer de esa forma quién es el anticristo. Pero no solo aplicarlo a la sistema religiosa o descubrir qué es la iglesia que es prácticamente el anticristo, y qué son las iglesias que son una imagen del anticristo, porque vemos que el anticristo, de acuerdo de Juan, son varios anticristos que han aparecido, como diferentes doctrinas falsas, diferentes ataques en la iglesia por diferentes ángulos. Él lo ve de esa manera. Entonces podemos entender que conocer las doctrinas, las descripciones del anticristo son muy importantes, porque podemos usarlo para examinar nuestra propia dedicación a Dios, nuestra propia religiosidad. Si tenemos algo del anticristo, si tenemos alguna descripción que tiene que ver con eso. Porque, por ejemplo, la doctrina principal contra Cristo es la doctrina de salvación por obras, porque eso niega la necesidad de la fe y la necesidad del Salvador. Pues yo por mis obras buenas, si yo soy bueno, yo mismo me puedo salvar. Sí, el otro es la introducción de los rituales, de los ritos.
¿sí? Por obras de ir a la iglesia, de hacer cultos, peregrinaciones, donaciones a la iglesia. Entonces es un mes automáticamente me está elevando en la espiritualidad, que no tiene nada que ver. Entonces todo eso son doctrinas de anticristo. Y qué pena y qué triste sería si nosotros descubrimos que de ninguna otra manera somos engañados por el anticristo y se introduce alguna de esas influencias en la iglesia. Debemos ser muy cuidadosos. Es interesante eso que usted acaba de mencionar, porque creo que esa era la preocupación de Juan en su tiempo, ¿no? Porque dice, él menciona, si uno lee, menciona, han salido de nosotros, o sea, de personas que tenían ciertas características que habían sido de la iglesia, que habían estado, pero que ahora se habían levantado contra la doctrina del Señor y por eso él dice de muchos anticristos también, ¿no? Y bueno, quedan algunas preguntas, Pastor Petco, sobre el asunto que usted ha mencionado, y es, ¿qué dijeron los reformadores de la Edad Media acerca de esta doctrina? ¿Qué fue lo que ellos mencionaron? ¿A quién dirigieron? Quizás podemos tener información sobre eso, pero no lo vamos a ver hoy, el tiempo se nos ha ido, pero sí está invitado para la próxima semana, así de que vamos a estar nuevamente para continuar con esta temática, porque quizás podemos ver también la apariencia de Cristo es un asunto de anticristo, no se acepta la Biblia, quizás los milagros pueden ser otra característica, el decirse que es el Cristo, o sea, atribuirse los atributos de Cristo. Todo eso lo vamos a mirar la próxima semana, así de que esperamos que ustedes puedan seguirnos y están invitados desde ya para que estén el próximo martes nuevamente y podamos continuar con esta temática. Amén. Así de que muchas gracias, Pastor Petco, por haber estado con nosotros y por esta explicación que hemos tenido hoy. Pero vamos a finalizar con una oración, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran misericordia y por la oportunidad que tenemos de aprender de tu palabra, de las señales de los tiempos y también de los peligros que existen, que amenazan tu iglesia, amenazan tus servidores, especialmente el peligro de la doctrina y de la descripción del comportamiento del anticristo. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo que está mal, de todo que no es parte de tu evangelio y tu verdad, y danos, Señor, una comprensión profunda de tu verdad. Ayúdanos a tener el temor de Dios en nuestros corazones, el bautismo de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a reflejar la verdad como está en tu Sagrada Escritura. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias, Pastor Petco, por la explicación de hoy, y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este programa. Y no olviden escribirnos al correo de info@sda1844.org. Ahí estamos esperando también que ustedes puedan contactarnos, y les invitamos para la próxima semana. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Amén.